Es una gozadera poder estar otra semana aquí en Algarabiando. La verdad es que esta vida es tan complicada que solo a risas no las podemos pasar y este programa es para pasárnoslas bien, reírnos y aprender muchísimas cosas. Obviamente tenemos el chingonario con Victoria, que siempre tiene una definición clara de alguno de los acepciones del verbo chingar. También tenemos una historia sobre Alice Raón. Además, voy a estar yo hablando de la radioactividad, de dónde viene la palabra, y de Marie Curie. Y por ahí tenemos a los genios. Arthur va a hablar de la señora, más bien, no de una señora llamada Ciencia. Y Fernando nos va a hablar de Garfield, que no es el gato, de otro Garfield. Quédense con nosotros, esto es Algarabiando, pura gozadera. Radioactivo, una palabra que suena súper moderna. ¿Cuándo fue acuñada? A ver, yo les voy a contar. ¿A poco no cuando oyen radioactividad o radioactivo les suena como muy moderno, ¿no? Porque es pues, después de las bombas nucleares, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó todo lo radioactivo y yo alguna vez tomé yodo radioactivo porque tenía un problema tiroideo y hubo una estación de radio que se llamaba radioactivo y suena como muy moderno, pero bueno, es un término muy antiguo que acuñó nada más y nada menos que Mania Sklodowska. Así le decían en su casa, Mania, cuando ella se llamaba María Sklodowska. Y luego fue conocida como Marie Curie, porque se fue a vivir a París después de muchos esfuerzos. Ahorró lana siendo institutriz y cuidando niñitos para poderse ir a París a estudiar a los 20, y llegó a París a los 29 años y se casó con Pierre Curie. Y encontraron unos elementos, en ellos el uranio, que daban unos rayos. Y por eso radium en latín es rayo, algo que genera rayos. Y justamente ella descubrió el radio. Y el radio dio lugar a una palabra que ella le puso en francés, radioactivité, la actividad de los rayos. Ya habían descubierto antes los rayos X y entonces esta radioactivité era de todos los elementos que proferían radioactividad, es decir, rayos, desde el uranio hasta los que ella descubrió, que fueron el radio y el polonio. Y Victoria ahora nos va a hablar sobre una artista plástica poco conocida por el público en general, que es Alice Raón. Vamos a ver qué nos cuenta de ella. Para muchos, Frida Kahlo es una figura bien conocida del arte pictórico nacional, pero muchos ignoran que también Alice Raón es otra de ellas. Por cierto, amiga de Frida. Alice nació en Francia y padeció de una salud desastrosa a partir de un accidente sufrido a los 3 años de edad. Cuando llegó a vivir a México en 1939, se integró al grupo surrealista que tomaba auge y al que aportó obras difíciles de definir. Pero se puede decir que su amarillo es volátil, que sus orillas son imprecisas, no definen la forma, pues es indeterminada, orgánica, dolorosa, onírica. Su nombre es poco conocido y su obra casi no es promovida, a pesar de haber sido muy destacada y emblemática del surrealismo mexicano. Y hoy nuestra entrevista es una entrevista especial porque la vamos a hacer por Zoom. La tecnología nos va a permitir que Fernando entreviste al candidato de Morena a la alcaldía de Álvaro Obregón. Una persona muy inteligente que tiene mucho que contarnos. Vamos con él. Señoras y señores, de Algarabiando, aquí en La Octava, voy a tener el gusto de entrevistar a Eduardo Santillán, candidato a la alcaldía de Álvaro Obregón. ¿Cómo estás, don Eduardo? Muy bien, qué gusto saludarte, como siempre, pues con mucho ánimo
en una campaña muy intensa, en una alcaldía llena de historia, de tradición, de colores, de sabores, de cultura. Ese es un privilegio, poder gobernar a partir del 1 de octubre, Álvaro Obregón. Me parece muy bien, Eduardo, me parece muy bien. ¿Te puedo hablar de tú? Por supuesto, por favor. Ok, Eduardo. Oye, Eduardo, veo, a mí me gusta platicar con personajes como tú, porque aparte de que eres de la 3 veces H Facultad de Derecho, igual que yo, tienes un currículum muy agradecido para los que puedas, a la gente que puedas gobernar, que ya lo hiciste una vez, porque a mí me parece que el lenguaje, la palabra, la cultura es elemental para el progreso de cualquier país. Tú has sido campeón de oratoria, sabes de los símbolos patrios, sabes de lo que es leer, de lo que es estudiar, de lo que es llegar a donde has llegado por información que has tenido, por esfuerzo, por leer, por culturizarte. ¿No crees que la cultura es parte esencial de la información que tenemos que tener los mexicanos en general? Pues mira, sin lugar a dudas, la cultura es un elemento que hace distinta a las personas. La cultura te da sensibilidad, te da conocimiento, te hace analizarte a ti mismo, te da profundidad de pensamiento, y sobre todo también el entender la realidad y darle interpretaciones a la realidad. Entonces, la cultura en sus diversas expresiones, lo mismo, pues, el solo hecho de ir a un bazar del sábado en San Ángel, pues es sin lugar a dudas una experiencia extraordinaria, llena de historia, de pintura, de escultura, de artesanía, pero lo mismo en nuestra parte alta de pueblos y barrios originarios, en donde tenemos muchas expresiones culturales, un día de Corpus en Santa Rosa con jardines artificiales, o en Semana Santa un sábado de gloria con los shimos, que es una tradición única en el país de Santa Rosa y de San Bartolo en Álvaro Obregón, porque se trata de esculturas de papel de 8 o 10 metros que tienen Caray. fuegos pirotécnicos y que se queman en la noche. Entonces, pues Álvaro Obregón está lleno de cultura y de tradiciones. Sí, pero por supuesto, mira, en Algarabía creemos que la cultura no solo está en los museos, como tú bien dices, o en las universidades, o en las salas de concierto, sino que la cultura es todo lo que hacemos día con día, como tú bien dices, de estos pueblos altos de Álvaro Obregón. Pero la cultura, aparte de Kierkegaard o Beethoven, es el albur y es la garnacha y es el Por diálogo supuesto. que estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? Platícame un poco de los símbolos patrios. ¿Por qué te interesó tanto? Pues fíjate que de joven a mí me interesó mucho el tema de los símbolos patrios y de manera especial en el caso del himno nacional, porque es una historia muy interesante. Sin lugar a dudas tenemos un himno nacional que tiene muchos simbolismos. Entre las críticas que puede tener es que es un himno muy religioso, es un himno bélico, pero que al mismo tiempo pasó algo muy curioso porque entre los datos interesantes es que González Bocanegra nunca recibió el pago del concurso del himno nacional. El himno Caray. nacional convocó al concurso Antonio López de Santana. Cuando se le presentó a Antonio López de Santana el himno, consideró que no había la suficiente referencia a él en el himno nacional. Sí. Había una estrofa original al guerrero inmortal de Zempoala. Y Ajá. entonces no le gustó y no asistió, por eso es que él no asiste a la inauguración al estreno del himno nacional en el antiguo Teatro Nacional, y no se entrega el premio. Como todos sabemos, González Bocanegra muere después. Realmente él nunca fue beneficiario de su gran obra. Oye, ¿y a Realmente, Jaime Nuno sí? a Jaime Nuno, sí, fíjate que Jaime Nuno
él era músico en Cuba, era director de una orquesta en Cuba, llega a México, se entera del concurso, participa en el concurso, lo gana, pero se va. Y entonces no vuelve a tenerse registro de Jaime Nuno hasta 1903, que se le encuentra en la ciudad de Buffalo, en los Estados Unidos. Caray, eso Entonces, solamente lo sabes tú. y entonces se le pide que regrese, se le hace un gran homenaje a Jaime Nuno en la Plaza de la Constitución, y se le paga a él sí el concurso. Por eso, por el hecho de que no se haya pagado a Bocanegra la letra del himno, es Ajá. que el gobierno mexicano no adquirió formalmente los derechos de autor. Y Exacto. entonces tú Oye, recordarás que hay Eduardo, varios. perdón que te interrumpa tan feo, porque la historia está muy interesante, pero vamos a un corte y me sigues hablando. Por supuesto que sí. Gracias. Oye, interesantísimo, Eduardo. Entonces lo traen a Jaime Nuno, sí le hacen un gran homenaje en la Plaza Central. ¿Y qué más me decías? Y a él se le dio una pensión vitalicia cuando se le encontró. Y, pero como Bocanegra no se le pagaron los derechos de autor, entonces no se le pagó el premio, el gobierno mexicano no adquirió los derechos de autor formalmente. Y por eso es que se han dado diversos juicios, principalmente en Estados Unidos. Tú recordarás que en Estados Unidos hay algunas empresas que tienen la propiedad de los derechos de autor del himno nacional. Sí. Entonces se tiene que pagar cuando se entona el himno nacional en los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues sin lugar a dudas el himno nacional tiene un gran significado. En algún momento se ha dicho que si el himno nacional había ganado algún concurso internacional. Un dato curioso es que el himno que ganó, que obtuvo un segundo lugar en un concurso internacional en Moscú, fue un himno dedicado a la batalla del 5 de mayo. Porque además, algo curioso, a don Benito Juárez no le gustaba ese himno, ¿sí? Por las propias referencias de Santana y porque representaba una época compleja. Entonces, quien retoma ese himno como tal es Porfirio Díaz. Se le debe el auge del himno nacional a Porfirio Díaz. Oye, qué interesante, qué interesante. Hablemos un poco más de Álvaro Obregón, Eduardo. ¿Cómo están estos centros culturales? Tu paso por Álvaro Obregón, ¿qué te hizo reconocer en cuestión de tradiciones y cultura? Porque todo el mundo conocemos el helénico, etcétera, pero está la Casa Isidro Favela, ¿no? La 100 años de soledad, la de Jaime Sabines. La Jaime Sabines. Ajá. ¿Cómo ves estos centros culturales? ¿Se están aprovechando? ¿No se están aprovechando? ¿Cómo está la cosa en Álvaro Obregón? Pues mira, sin lugar a dudas, parte de la reactivación económica tiene que ver con la reactivación cultural. La cultura representa, sin lugar a dudas, no solamente un gran aporte en materia cultural, sino también una gran aportación en materia económica y de desarrollo. Por eso, una de las acciones fundamentales, a mí me da mucho gusto que ya con la declaratoria de semáforo amarillo se abren una serie de actividades y eso nos va a permitir ir reactivando la cultura en Álvaro Obregón y evidentemente que hay una parte fundamental de fomento de la cultura en nuestra agenda de trabajo, en donde tenemos que efectivamente aprovechar. Mira, entre los datos curiosos de Álvaro Obregón en materia cultural, este es el único lugar en donde tenemos momias de a de veras en el país. Sí. Las momias de Guanajuato no son momias, no tienen un proceso de momificación. Son cuerpos bien conservados que con el subsuelo, los minerales, las temperaturas se conservan, pero nunca tuvieron un proceso de momificación. Las únicas auténticas y originales momias de México son las de San Ángel. Son momias que tienen más de 400 años y que sí tienen un proceso de momificación y que además también en un dato curioso, el convento del Carmen no es un convento, es un monasterio.
porque había monjes, no monjas. Entonces, lo mismo efectivamente con la iglesia del Carmen, la Feria de las Flores, la Plaza de San Jacinto, la iglesia de San Jacinto, la casa del Risco o Isidro Favela, la casa de Diego Rivera, que sin lugar a dudas esto, junto por ejemplo con la capilla del Helénico, que fue una capilla traída piedra por piedra de Europa y que se instaló en México, y que de igual manera, por ejemplo, en la Castañeda, el manicomio de la Castañeda, que se ubica en lo que actualmente es la zona de Plateros, pues ahí se ubicó ese manicomio, y de igual manera la fachada se retiró, y esa fachada hoy se trasladó a Meca Meca en una orden jesuita que tiene en su resguardo esa fachada, que es una fachada extraordinaria. Entonces, eso es lo que corresponde propiamente al corredor cultural San Ángel. Hemos estado platicando también con nuestro compañero Carlos Castillo de Coyoacán para poder impulsar un corredor cultural San Ángel Coyoacán, Claro. que podamos conectar esta infraestructura cultural. Tenemos la zona de librerías, que también es importantísima, la zona de la bombilla, con una riqueza enorme, impresionante. Es Y pues increíble, Álvaro Obregón, la cantidad de espacios culturales y que lleguen a las zonas altas, ¿no? Al Cerro del Judío, a todas estas partes que aparte de sus tradiciones, pues tienen esta oportunidad, esta riqueza en toda la alcaldía de Álvaro Obregón. Te agradezco mucho, Eduardo. Se nos acaba el tiempo, pero contigo podemos platicar. A ver cuándo te invitamos al programa y hablamos de símbolos patrios y de lo que se te ocurra. Me dará mucho gusto. Muchas gracias. Un abrazo, Eduardo. Cultural. Gracias. Gracias, bye. Oigan, ¿ustedes saben que este personaje, Fernando Montes de Oca, Sicilia, tiene como motu propio ir con una lupa, como Sherlock Holmes, consiguiendo datos muy extraños y muy abstrusos? Y hoy tiene uno sobre Garfield, pero no el gato que comía lasaña, otro Garfield. Señoras y señores, Garfield, vamos a hablar de Garfield, pero no del gatito gordonzón, sino James Garfield. James Garfield fue presidente de Estados Unidos allá a finales del siglo XIX, 1881. Duró muy poco en el poder porque lo mataron. Es el único de los dos presidentes que sobrevivió después de Lincoln, que murió prácticamente yendo al hospital. No, le dieron un balazo, un tal Gowling, uno que estaba muy enojado porque no le había dado un puesto público, Garfield, cuando subió a la presidencia. Bueno, pues le dio 2 balazos, uno en el brazo y otro no se supo bien dónde. Después del balazo, 80 días en la Casa Blanca, 16 doctores tratando de salvar la vida a James Garfield. Pues fíjese cómo es la cosa. No sabían dónde estaba la bala, sí sabían dónde estaba el hoyito que había hecho. Con las medidas y técnicas de esa época, llegó el doctor, metió el dedo en el hoyito y empezó a buscar la bala. Nunca la encontró. Llegaron otros médicos a seguir metiendo el dedo en el hoyito, pero se confundieron porque ya había el primer doctor hecho otro camino. Pensaban que por ahí se había ido la bala. Pues no. Y así siguieron metiéndole el dedo a Garfield durante 80 días. Una cosa inaudita. Después, como no encontraban la dichosa bala, llamaron a quién creen, a Graham Bell, el inventor del teléfono, porque tenía una especie de aparato que buscaba y encontraba los metales y dice, ya encontré la bala. Bueno, pues qué bueno, porque es de metal y lo encontró con su aparatejo. Pues no, fíjense que a James Garfield le habían regalado un colchón de los primeros que tenían resortes de metal. Entonces la maquinita se confundió con el resorte del colchón y no encontraron la bala. Sangre envenenada, todo el mundo metió el dedo, pues pobre Garfield se murió de septicemia. Gowling pidió en el juicio que él no había matado a Garfield, que lo habían matado los doctores. Pues no se le hizo y la ahorcaron el 8 de junio de 1882. Adiós. Bueno, ahora vamos a ir
con Victoria, que siempre tiene una boquita muy florida y que sabe decirnos las definiciones sobre el verbo chingar. A la chingada. Frase muy común que usamos cuando le damos fin a algo. Tiramos un objeto por inservible, cuando terminamos un trabajo a como dé lugar o cuando ya no queremos volver a ver a una persona y la mandamos justo a la chingada. Por ejemplo, ya estoy harta de tantas injusticias, pinche computadora lenta, a la chingada, ahora ya no hago nada. O a la chingada, pinches requisitos pendejos, no voy a presentar ningún papel. Bueno, pues a la chingada, vamos a un corte y regresamos, falta medio programa, no se lo pierdan. Cosa tan impactante, tan grande, tan soberbia, tan ecuménica es la ciencia, la señora ciencia, la ciencia en general. A ver, ¿por qué es tan grande? Arturo nos lo va a explicar. Mucho dato, ¿no? A todo esto, ¿qué es la ciencia? Del latín scientia, conocimiento, es un sistema que estudia e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales a través de preguntas comprobables y un método estructurado, ya sea de manera teórica y o práctica. A partir de ellos se generan razonamientos, se formulan hipótesis, se deducen principios y leyes hasta construir modelos y teorías del método científico. Ahora bien, todo lo anterior refiere a lo que es nuestra ciencia moderna, porque si le preguntáramos a un alquimista medieval por un elemento, nos contestaría que pues ahí está el fuego. O no nos vayamos tan atrás, en el siglo XIX no les pasaba ni por aquí que existieran partículas más pequeñas que los átomos. Los genios, esos pequeños o espíritus o ¿qué son los genios? Aquí está Sofi Trillo para decirnos qué son los genios. Mucho se habla de la mitología griega o la nórdica, por eso es turno de hablar de un ser mitológico del Islam. Para empezar, se contaba que los seres humanos estábamos hechos de tierra, como esculturas de barro, pero antes de llegar a esa forma debían de nacer otros seres hechos de fuego y aire caliente, los jinn. Estos personajes eran increíblemente poderosos, tenían magia a su disposición y la usaban para todo tipo de cosas. Generalmente eran travesuras a los demás, aunque también ofrecían su ayuda sin chistar. Sí, más o menos ya tienes una idea, los jinn, felicidades, eres uno o un genio. Así es. Los jinn son los genios que conceden deseos, aunque su nombre original cambió por el capricho del francés Antoine Galland, primer traductor occidental de la recopilación medieval de los cuentos de Medio Oriente, Las Mil y Una Noches. Pues estamos ya aquí en Palabras sobre la Mesa y ahora tenemos una invitada de honor que además es experta en el tema que vamos a hablar sobre las frases de madre y las cosas que las madres pueden decir que a veces pueden ser muy hirientes, ¿no, mi queridísima Mariana H? Y además, ¿sabes qué? Dicen las generaciones arriba de nosotros, ay, a mí me educaron con golpes y con humillaciones y estamos bien. No, perdón, yo no estoy bien. O sea, ¿sabes? O sea, exacto, no. Ay, a mí me dieron con la chancla y a mí me pendeja. Oye, y estamos, no estamos bien. No. Aquí, ¿Qué eso por lo menos pasará? nosotros no Oye, estamos bien. No. O sea, a tragos, nos la pasamos, pero así como muy bien, no estamos. Bueno, está Fernando Montes de Oca, que también tiene madre. También tengo madre que la quiero mucho, pero sí me hizo algunas cosillas. Ahora, con los hombres las mamás son... Aquí se va a ver la diferencia de que las mamás con los hombres son mucho más benévolas. Totalmente. A ver, y está Victoria Graciela, que pues, tuvo una mamá que ya no tiene mamá ahora. Pero que su mamá era... Mi mamá era de armas tomar. Una vez hicimos... Yo quiero empezar por decir, ahora está muy de moda hablar esto de las frases de mamá y todo eso, pero antes de que sacáramos el primer artículo hace 1000 años, esa sí no me acuerdo en qué algarabía, pero tiene muchísimos años. Luego todo el mundo empezó a replicarlas, pero hicimos uno también de con qué te amenazaba tu mamá, además de las frases de mamá. Sí. Y entonces todo el mundo, no, pues que le voy a decir a tu papá y vas a ver y no sé qué. Y entonces empecé a pensar,
amenaza, no, hombre, a mí me rajó. Cumplían. Pero a la primera, ¿no? Acababas de decirlo. Tu atrevimiento de contestar mal cuando habían volado los dientes. O sea, Es que, o sea, ni siquiera cállate porque la próxima te doy. No, en esto, ni acababas Mi mamá, de decirlo. mi abuelita, porque además la abuelita, claro, todo viene de la abuela, la De la madre, abuela, la mamá. sí, Mi por abuelita generaciones. me decía siempre, hola, mijita, tan bonita, qué repuestita te veo. Bueno, Eso es un peor que un chinga a tu madre. te la mato. A mí me decían, te me pones a dieta. Se me ponen a dieta las dos, porque prefiero hijas pendejas, pero no gordas. No, mano. Ese es un clásico de mi mamá. No, mano, qué bonita. No, pues sí, Oye, con razón. esa sí ya está equiparándole a la que le decían a los Blandón, a Roberto, a Gugu y a José Ángel, que era, si se caen del árbol, se matan, porque yo no voy a estar arrastrando un carrito con un niño tullido. O sea, ya el carrito, el niño tullido, arrastrar el Película de carrito. Luis Buñuel. Ajá, sí. ¿Y cómo hemos cambiado ahora que yo soy padre, hace 16 años? Yo digo que somos la generación de la alita de pollo Ajá, dilo o de la por qué. patita de pollo. Porque yo cuando llegaba a mi casa y estaba el pollo y quería comer la pechuga, me decían, ¡ey! Ese es para tu papá. ¿No? Sí, sí, era tu papá, está la claro. rabadilla. ¿No? Y ahora que tuve una hija, hay Tampoco te puedes pollo, comer y dice, la no, la pechuga es para la niña. Claro. Sí, ¿No? Entonces llevo 40 años comiendo rabadilla. No, pero sí es cierto que fuimos obedientes con nuestros los papás. padres, la generación X, y somos obedientes con nuestros hijos, ¿no? O sea, y además condescendientes con nuestros hijos, con cosas que las mamás no. O sea, mi mamá era así, agarraba una cuchara, y me acuerdo que también la tía Mari Carmen Hijo. Catalá, una cuchara de madera this big, y decía, Olera. a ver, ¿quién no va a comer? No. Pues todo el mundo comía y se callaba. Claro. Y ¿sabes qué? También no tenían filtros. O sea, esta onda de la inteligencia emocional, la empatía. Pues claro o que sea, no, pues era un existía ni el tema, término. ajá, sí, ni el término. Me acuerdo uno muy bueno que yo tenía un novio, ¿no? Pongámosle Roberto. ¿no? Llamémosle, Roberto. Llamémosle Roberto. Y entonces, mi hermana y yo nos encontramos al papá de Roberto y le decimos a mi mamá, oye, mamá, ¿qué crees? Nos encontramos al papá de Roberto. Está muy guapo. Pues la esposa debe ser espantosa. ¿Qué me quiero yo de eso? Oye, yo tenía un novio que se llamaba Eddie y era judío. Y mi mamá lo alucinaba porque era judío. Porque mi mamá, pues ya sabes, porque además mi mamá no tiene ningún tipo de, o sea, es imprudente y ahora a su edad más, ¿no? Y entonces decía, Eddie va a venir por mí. Llamarle Eddie a eso. No. Llamarle Eddie Oye. a eso. Pero eso es con los novios. ¿Qué tal mi mamá? Y estoy con mi amado. este es lo estoy con mi máximo. amado, que ya estamos, llevábamos poquito tiempo, entonces lo invitamos a comer por primera vez con mi mamá, para que la conociera. Entonces, ya estoy con él y le dice, señora, ay, fíjese nada más qué bonita es Victoria. Y se voltea a mi mamá y me ve y se voltea con él y dice, Bonita no. bonita no, nunca ha sido bonita, graciosa. Y él le dice, pero aparte, él le dice, no, mírala, está bonita. Y mi mamá voltea a ver y dice, no, graciosa. No, graciosa. La tercera, bueno, ya, mamá, por Dios, ya. Mi Si mamá, René dice que soy bonita, carajo. mi mamá dice que el niño más bonito que ha visto es su hermano Alejandro, de Ajá. bebé. Y además Que es tiene precioso, foto. foto y todo. Y que el niño más feo que ha visto en su vida de bebé soy yo. Dice, Y le preguntas y dice, sí, es que eres muy feo. luego, y luego la de mi mamá, por ejemplo. No puede ser, es que de verdad. El problema de este país es que seamos tantas personas, qué cantidad de personas. Además, claro, luego, esa gente que se embaraza en la luna de miel, entonces ya llegan embarazadas de la luna de miel y yo, ma, ¿tú te embarazaste de mí en la luna de miel? ¿Neta? Sí, es una pendejada. Es una pendejada. O sea, entonces... Oye, el término madre en este país es como el verbo chingar. Lo usamos para todo, una madrecita, una madrinola, toda Sí, madre. no tienes madre. Vamos a hablar un poco después del corte, ¿no? Sí, Sí. sigamos. Ah, qué bien.
Pues estamos aquí de regreso hablando de las madres y todas sus ocurrencias, dulces ocurrencias. Bueno, ¿quién sabe qué van a decir nuestros hijos de nosotros? Ay, no, Porque mi de mamá repente se uno se soltaba repite, una. es que uno se repite. Pues Sí, claro, claro. Se repite en la madre y ¿Por qué creen que? uno no tiene hijos, Sí, claro. no, yo dije, aquí traigo una carga brutal. ¿Para qué? O sea, la típica de mamá de si te caes te pegó es porque fue algo increíble. Oye, cuando, o sea, nosotros hacemos medios, entonces no nos impresiona alguien que hace televisión, pero ¿qué pasa cuando tienes un programa de televisión? Pues tu mamá te dice, ay, mijita, te vi, qué bien que tienes tu televisión. programa, no sé qué. No. Bueno, a mí eso no me ha pasado. En vez de, solo una vez, no, aparte a las que hacemos el programa así de, ay, sí, mami, ¿lo viste? Sí, y yo sí, güey, mi mamá no sabe que tengo un programa, ¿no? Pero Además, no sé si si supiera, Pero- si No, lo no. vería. Ajá, sí. no, ya ha sabido y no lo ve, pero sí, un día invité a un amigo suyo y así, no me dice, ay, qué chingo, no, me dice, nenita, te vi, te expresas correctamente, es interesante el contenido y qué mayor te ves. Oh, qué la O sea, chingada. no te puedes decir, ay, no. Bueno, Mamá una nunca me vio en la tele, jamás. Oye, mamá, es el viernes en la noche, en el... no, es que no llega el cable aquí. Dile a Gabriel que te que te lo ponga en internet. No, pero en tu teléfono. No, la tienes mejor fue la de mi internet. mamá. Nunca. En Algarabía, casi todos los artículos de gramática que tienen que ver con curiosidades lingüísticas, o sea, está en chino, ustedes lo saben, que leen Algarabía, y los que no la leen, léanla, por favor, www.algarabiashop.com, la pueden comprar, los escribo yo. Y entonces estábamos un día, ella es de la junta de consejo y ellos son testigos, y ella dice mi mamá, pues yo sí leo todos los artículos, pero ya cuando llego a esos del sujeto, del predicado, de la gramática, sí me los salto. O sea, todo tequila. No, bueno. Oye, mamá, ¿te acuerdas que en tal artículo del mes pasado escribí esto de arte? No, creo que no he llegado a esa parte. Digo, mamá, ¿ya leíste el artículo de Gabriel, mi hermano, que estaba en el final de la revista? Claro. O sea, qué saltadota te diste también. Oye, Frances, nosotros publicamos alguna vez que también pueden encontrarlo en algarabía.com y en algarabiashop.com, el madrenario, con frases de madre y todo lo que tiene que ver con la madre. Es ¿Cuáles pusimos ahí? ¿Cuáles pusimos? No, bueno, es que pusimos obviamente- todas las frases de madre y con No, sus y por ejemplo, también definiciones. cuando se hacen víctimas, que mi mamá no es así, pero esas de las de cuenta, y guarda las lágrimas para cuando yo me muera, y algún día vas a saber lo que vas a hacer yo, porque no yo aquí que me mato trabajando y ustedes sin hacer nada, no sé qué. Pero de Cuando repente tengas sí hijos, cuando tengas hijos vas a ver lo que es. Claro, güey. Y hay otra que yo ya les aplico a mis hijos, que es claro, no lo haces tú, lo tengo que hacer yo. Porque aquí no, o sea, entonces esa típica de mamá que ya tú la vas aplicando a tus Exacto. propios hijos, ¿no? Es que casi todas terminan en porque soy tu madre. Exacto. Sí. O sea, esto no es un hotel y Exactamente, y no laves. Y porque soy tu madre, ya te acaba con todo. O sea, pues sí, ya. Pues sí. Mi mamá dice, y así tengas 80 años, seguiré siendo tu madre. madre, O sea, pues, es ella así. piensa que va a tener 140, ¿no? Y que va a seguir. No, va a seguir. Pero lo decía mi abuela también, ¿no? O sea, esas frases. Y luego hay otra de mi tía Chuchu que me encanta, que decía, fíjense bien a cruzar, porque cuando éramos chicos, lo peligroso no era que te violaran, te mataran, no, era otro México. Ajá. Era que te atropellaran Ajá. cuando cruzabas la calle, ¿no? Y tenías 5, 6 años y te Pues ibas sí, sola. porque éramos súper callejeros. Éramos callejeros, estábamos todo el día en la Ajá. calle, ¿te acuerdas? Entonces, Claro, claro. Ya estábamos en la calle y entonces decía, fíjense bien a cruzar la calle porque yo no voy a ir con la uña a despegarlos del pavimento. ¡Guácala, qué horrible, güey! ¡Qué imagen! La imagen es horrible. Mi tía Eugenia era de Alba Sombrero. ¿Te lo comes o te lo pones sombrero? Y todo el mundo piensa que eso es una amenaza. Metáfora, una metáfora. No. Literalmente el plato, bueno, testigos, nosotros nos salpicó sopa a todos. Ah, no, sí, Ah, no, sí, no, Y no. Juan Carlos, otro primo, se estaba riendo del que traía de Roberto, que traía se empieza a reír y su mamá, ¡cállate! Y bañaron a los dos en eso, ya no te digo. Oye, una última que la imposibilidad, en mi caso mi mamá, de
de mostrar afecto, ¿no? O sea, muy a su manera, siempre en inglés. Ajá, ¿no? sí. Ah, O porque sea, su mamá es que es maestra de inglés, es muy importante. Exacto, exacto. Y por ejemplo, si está la señora Marta que le ayuda en la casa, entonces quiere decir algo que la señora la señora Marta no oiga. escuche, entonces dice, because Martha is very... Martha, entiende que es Martha, ¿no? Y entonces, bueno, las cosas en inglés, o sea, las cosas serias son en inglés. Pero un día, en un intento, después de que platicamos horas de un problema que ella tenía, regresa a mi cuarto y me dice, Mariana, ¿qué pasó, ma? Qué padre cuata eres. Yo así, güey, ¿por qué no me dijo te quiero mucho, gracias, dame un abrazo? Qué padre cuata eres, es lo más lindo que me ha Oye, está muy bonito. Está bonito, está bonito. Ahorita, ¿verdad? Te reconoció ahí. Padre cuata. O sea, dile eso a tus comadres, güey. Antes de que se haga tiempo, hablando de estas mamás dulces, aquí pusimos que siempre hay que repetirla, lo que le decía la mamá de René. Ah, no, eso es precioso. Doña Clemencia No. Favila alucinaba al padre de René. Se separaron cuando Pero era muy ponlo, chiquito, entonces le pero dice, cuéntalo. Pobre de ti, hijo. ¿Cómo te pareces a tu padre? Solo que gracias a mí eres menos negro, menos flaco, menos feo, menos alto y menos idiota. Las palabras de amor de Menos alto, menos prieto y menos negro idiota. y menos idiota. Ya. O sea, Qué joyas. acabó con el hijo el padre así. Como lo políticamente correcto va a acabar con estas historias. Oye, sí, claro. Oye, Sí. y luego mi mamá, que es de otra época, mi mamá nació en 1935, que piensa que ser homosexual es una cosa terrible, ¿no? Entonces, una prima nuestra tiene 3 hijos, de los cuales 2 son homosexuales, ¿no? Entonces dice, pobrecita de tu prima, que le han tocado de 3, le tocaron 2. Le dije, mamá, puede pasar, en tu caso tuviste 3 hijos y 2 te tocaron borrachos. Y voltea y me dice, ¿2? 3. 3 de 3. Le digo, 2 de 3, ¿no? Y me dice, 3 de 3. Ay, aún así, ¿cuánto las adoramos? Las adoramos y las queremos, pues obviamente. Y luego, espérate, y lo peor, que nos repetimos. Ah, ¿no? bueno, En sí, las más. Claro, Claro. ¿qué estará repetimos. diciendo, ahorita que allá atrás de la cámara, qué estará diciendo mi hijo? Claro. ¿Qué está diciendo Ajá, Arturito? no, esta nos dice, y también las cosas que nos dice, ¿qué les diré yo? Exactamente. Oye, no pasa con los padres. El padre es otra figura que Es deberíamos otra hablar figura. otra vez. Sí, pero sí tienen, ¿eh? Tienen bueno, lo sí. suyito, Sí. tienen lo Tienen lo suyito. suyito. Pero la educación la lleva o Es la otra llevaba cosa. siempre Sí. la, La llevaba siempre la madre, mamá. ¿no? Oye, Mariana, ¿cuándo vuelves a venir para platicar de tu libro? Porque tiene un libro, Mariana, bueno, tiene 2 libros, uno donde entrevista a escritores y otro donde entrevista a músicos. Músicos. Pero el que quieras y vienes a Tú platicar. me dices y ya sabes, aquí estoy. Bueno. Cualquier día estoy bien. Ok. Ah, perfectísimo. Bueno, pues muchas gracias a Mariana por haber estado con nosotros. Gracias. Y Ay, los vamos amo, a un los amo. dato. No, No, un TikTok. Ah, un TikTok. Perdón. Y eso que TikTok. son tuyos, si tú los haces, se te Sí, olvidan. exactamente. TikTok. La lengua más hablada del mundo es el chino mandarín, pero la mayoría de los hablantes viven en China. En cambio, el español es la segunda lengua más hablada del mundo, con 480 millones de hablantes nativos, es decir, que el español es su lengua materna, nacieron hablando. El inglés, en cambio, tiene solamente 360 millones de hablantes nativos, pero muchísima gente lo estudia para poder comunicarse con los demás. Hay casi 1.500 millones de personas hablando inglés. Pues sí, esta red social de TikTok que se ha vuelto una cosa impactante, sobre todo por el scroll, ¿no? Ajá. Porque todo te Das lleva y una te- cosa a otra y otra. ¿Y tú qué nos traes de...? No, pues, les quería decir que hablando ahora de padres y madres, ahora sale poco mi hija porque pues, está estudiando Pandemia. en pandemia, entonces empezamos a platicar de la escuela y cómo estás y cómo te sientes y tal y tal. Y llegó la plática a que me preguntó que si, oye, papá, ¿tú alguna vez te has enamorado alguna vez te enamoraste de alguna maestra, alguna miss? Le dije, sí, como no, de la maestra de kinder. Y dice, ¿y qué pasó? No, pues una bronca, pues se enteró tu mamá, se armó un desmadre, tuvimos que cambiarte de escuela. Tu
cabrón. Está cabrón. No, pues son cosas que pasan, ¿no? Oigan, y vámonos a qué diccionario nos toca hoy. Ahora, no sé, nos toca... ¿Alguna de nuestras palabras? No, creo que nos toca Jorge Iván Goitia. Me parece bien, vamos con el diccionario de Jorge, siempre tiene razón. Hoy en Jorge tiene razón. Fuero. Aunque era un torvo asesino, no por eso dejaba de tener la dignidad que le otorgaba la Constitución. Función pública. Las actividades de los funcionarios públicos tienen más que ver con la mercadotecnia y con Walt Disney que con el Imperio Azteca. Funcionario público. La carrera del funcionario público en el mundo actual y especialmente en nuestro país depende en gran parte de los factores, que son una habilidad especial para presentar la realidad de una manera palpable, lo que en inglés se llama decorar aparadores, y es una capacidad superior a la normal de sentir optimismo, la de ver las perspectivas futuras dentro de un marco francamente optimista. Nos vamos, nos reímos como locos. Yo creo que ya Mariana tendría que venir todos los días porque es lo más en la vida. Gracias por haber estado aquí. A toda madre, ¿eh? Esto es Algarabeando, ahora sí que a toda madre. Y pues nos vemos la próxima semana. Nos vemos, gracias, Marianux. Gracias, Mariana. Gracias.